Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes, continuando con este discipulado, el tercer ciclo de este año y el último. Dios mediante vamos a terminar en diciembre, por ahí por el 22, 29, este tercer ciclo de discipulado, que ha sido hermoso. Ha sido un proceso muy, muy bonito ver cómo en cada ciclo los hermanos han ido creciendo, han ido participando, y nuestro deseo es que la palabra del Señor pueda eh, caer en buena tierra en sus corazones y dé un lindo fruto. Hoy vamos a em, comenzar con el paso número 8, y digo comenzar porque este paso tiene 4 partes. Es es una materia bien, bien extensa, eh, pero muy, muy interesante. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a dar inicio a este paso que se refiere a la maravillosa obra, la persona del Espíritu Santo en medio nuestro. Bueno, ¿quién o qué es el Espíritu Santo? Esto yo creo que es una pregunta que nos hacemos y hace bien poder realizarla, porque en la medida que la respondamos y que tengamos certeza de, de lo que significa, vamos a poder em, orar correctamente, vamos a poder entender y descubrir lo maravilloso que es esta doctrina. Bueno, esta pregunta no surgió en la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, como que se le llama, sino que en los pocos siglos después fue necesario que el cristianismo le prestara atención a esta pregunta. ¿Por qué? Porque algunos estaban enseñando que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo de Dios y que como ser creado no se le podía considerar miembro de la deidad. Y esto en realidad era una negación a la doctrina de la Trinidad, o sea que Dios existe eternamente 3 personas, a las que el cristianismo en su mayor parte denomina como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces preguntarse quién o qué es el Espíritu Santo hoy día es muy válido, porque nos va a enseñar, nos va a confrontar a la luz de la palabra, a descubrir que el Espíritu Santo es una persona y también que el Espíritu Santo es Dios. Y son los dos aspectos que vamos a ver en esta clase. Aspectos de por qué es una persona, que no fue algo, entre comillas, creado, sino que es Dios y tiene todos los atributos de la divinidad. La persona del Espíritu Santo y la deidad del Espíritu Santo son los aspectos que hoy vamos a analizar. La persona del Espíritu Santo. Bueno, las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es un ser personal. Sin embargo, algunos creyentes malinterpretan esto y se refieren al Espíritu Santo como si fuese una cosa en vez de una persona. Claro, y consideramos que el Espíritu Santo puede ser una fuerza, puede ser solo algo espiritual, algo abstracto, y muchas veces eso nos hace ver de una manera lejana quién es el Espíritu Santo. Y este malentendido tiene su fundamento en las siguientes razones de por qué no consideramos al Espíritu Santo como una persona. Bueno, en las Escrituras, el Espíritu Santo es el miembro de la deidad que menos se menciona. Claro, hay considerablemente más referencias al Padre y al Hijo que al Espíritu Santo. Y esto muchas veces causa en nosotros que en forma natural le demos menos importancia y no lo consideremos como un ser personal.
sabemos menos del Espíritu Santo que de Dios y del Hijo, es menos visible, pero eso no significa que no tenga la misma divinidad, es la misma importancia y la misma prioridad que el Padre y el Hijo. No sé si les pasa a ustedes, pero la palabra espíritu sugiere que efectivamente falta una persona, que no está presente la persona y está solo su espíritu. Y esa idea eh, del tiempo presente está muy marcada, lo podemos asociar con algo místico, con algo etéreo, con algo que no tiene una forma, y solemos pensar que el Espíritu Santo también podría sugerir la ausencia de una persona, porque si lo comparamos con la realidad del Padre y del Hijo, vemos que es muy fácil asignar la condición de persona a estas palabras. Pero en el inglés, a modo de ejemplo, esta palabra espíritu es neutro, lo que significa que hablando estrictamente, el pronombre apropiado para usarse es el neutro. Bueno, y a pesar de este accidente en inglés, hay abundante evidencia en la palabra de Dios de que el Espíritu Santo es realmente una persona. Cuando digo que el pronombre es neutro, no, nos tenemos que hacer eh, la idea de que se refiere a algo, puede ser esto, esta cosa. Y eso claramente nos aleja del concepto de una persona. En tercer lugar, los idiomas bíblicos tampoco contribuyen mucho a aclarar esta dificultad de interpretación. Nuestra palabra espíritu es una traducción sencilla y válida de la palabra hebrea ruach, así se dice espíritu en el hebreo, y el griego neuma. De ahí viene la palabra neumático, por ejemplo, que son palabras muy comunes en esos idiomas. Y estas palabras originalmente se usaban para fuerzas inanimadas e impersonales, como el viento y el aliento. Y más tarde se las aplicó eh, para que nosotros pudiésemos entenderla como palabra espíritu. En la gramática hebrea, la palabra ruach está predominantemente en género femenino. Y en el griego, la palabra neuma está en neutro. ¿Por qué digo todo esto? Para poder mostrar que en los idiomas bíblicos y en el inglés se puede malentender la persona del Espíritu Santo debido a las limitaciones del idioma. Claro, en el inglés se observa como algo, en en el griego se observa como algo neutro y en el hebreo como algo femenino. Entonces no es muy certero. En cuarto lugar, las traducciones bíblicas tampoco ayudan mucho en algunas ocasiones, porque tal vez el deseo de los traductores de ofrecer lo que consideran una traducción estricta, eh, porque no tienen idea de la enseñanza bíblica global que existe sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Romanos 8:26, en la versión de King James, dice, the Spirit itself, the Spirit itself. Y este pronombre itself es un término que puede aplicarse a un objeto, es decir, una misma cosa, aunque su uso puede ser técnicamente correcto debido al género neutro, tanto del sustantivo como del pronombre intensivo. Es mejor seguir la lectura teológica correcta que dice el Espíritu mismo. Son pequeños ejemplos que nos permiten distinguir, tal vez tímidamente, que las traducciones no ayudan mucho a entender que el Espíritu Santo es una persona. Y muchas veces tendemos a pensar que el Espíritu Santo, porque tiene la palabra espíritu, es un ser inanimado, ¿ya? Pero vamos a descubrir que eso no es así. En quinto lugar, en las Escrituras se asocia a menudo el espíritu con la idea de poder. Como consecuencia, hay quien considera que el Espíritu Santo es solo una fuerza.
Pero cuando Jesús prometió a los discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos, quería decir que es el Espíritu mismo vendría en plenitud y que el Espíritu, que es todopoderoso, les proveería de los medios necesarios para el ministerio eficaz. ¿Se acuerdan ustedes de los dibujos animados que daban hace años atrás, que era Popeye? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan qué le pasaba a Popeye cuando comía espinacas? ¿Hay alguien que pueda activar su micrófono y me pueda responder esa pregunta? A ver si crecimos juntos. ¿Alguien que no escucho? ¿A nadie? Tenía fuerza, le daba fuerza a la espinaca. Perfecto. Javier dice que se volvía fuerte, mi mamá, la hermana Fanny, dice que le daba fuerza. Sí, y muchas veces tendemos a pensar que el Espíritu Santo es solo algo que nos da poder, ¿ya? Pero eso no es lo que la palabra del Señor nos quiere decir, sino que significa que este Espíritu Santo, más que algo, es que Él mismo vendría sobre nosotros como persona. Es el Espíritu mismo que en plenitud, que es todopoderoso, nos iba a proveer los medios necesarios porque Él iba a venir sobre nosotros. Espero que vayan captando un poco los matices, porque son muy sutiles, pero si los logramos seguir, son muy profundos. En sexto lugar, las figuras retóricas que a menudo se usan en la Biblia para referirse al Espíritu Santo implican la idea de objetos inanimados o impersonales. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le compara con el agua. En Juan 7, 37, 38 y 39. Se le compara también con el aceite, con el viento, con el fuego, con una paloma. Se fijan que todos estos ejemplos eh, nos permiten ver al Espíritu Santo como no una persona, sino como algo inanimado, con algo que tal vez no son precisamente personas. Y eso nos tiende a llevar a pensar que, claro, el Espíritu Santo tal vez no es una persona. Y aquí es muy necesario señalar que el propósito de las figuras que la Biblia utiliza para referirse al Espíritu Santo es con un propósito. Y es para que podamos entender algo acerca de una persona. Por ejemplo, si el Espíritu Santo se le compara con agua, ¿qué tenemos que entender con eso? Que el agua da vida, que el agua permite renovar, que el agua permite saciarnos por completo. Entonces, son aspectos propios de la figura que se está utilizando para llevar a una comparación y podamos entender de mejor manera cuál es la obra que la persona del Espíritu Santo realiza en nosotros. ¿Por qué? La figura deriva una analogía, una comparación, y emplea un objeto común que fácilmente expresa alguna característica o atributo de la persona y no tenemos que forzarla al detalle literal. Por ejemplo, se dice el Espíritu Santo que es aceite, ¿ya? Porque el aceite era con quien se ungía a los reyes, es una señal de investidura, tenía un significado en la cultura. Pero eso no significa que al día de hoy nosotros tomemos todo el aceite que encontremos y lo derramemos en nuestros templos como señal de que el Espíritu Santo está sobre nosotros. No, no se trata de eso, se trata de distinguir el aspecto puntual que se usa en esa analogía para entenderla mejor en función de la persona del Espíritu Santo. Ahora, la prueba bíblica de que el Espíritu Santo efectivamente es una persona, la vamos a desarrollar a continuación. Ya hemos dicho que muchas líneas de evidencia en la Biblia indican que el Espíritu Santo es una persona y no un objeto inanimado, no es una fuerza impersonal. Y tenemos que tener especial consideración porque lo que pretendemos fijar acá
es la evidencia que la misma palabra nos da. Por ejemplo, el Espíritu Santo, según la Biblia, posee atributos personales que se asocian con la mente, la voluntad y las emociones. Y esto claramente no lo tiene la paloma. Estos atributos personales no están presentes en el agua, en el aceite, en el fuego, en el viento, sino que están presentes en la persona, como usted, como yo. Pablo habla, por ejemplo, de la mente del espíritu, y espíritu con mayúscula. Y dice además que solo el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Mente nos lleva a pensar en que, claro, es el atributo de una persona. Y el conocer es el ejercicio, es el desarrollo cognitivo de una persona. La actividad intelectual, porque aquí estamos hablando de intelecto, del Espíritu Santo, se ve además en los dones del Espíritu, tales como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus y la profecía. Todo esto que revela el conocimiento de Dios en la obra del Espíritu Santo refleja características bien distinguibles que el Espíritu Santo tiene aspectos que se pueden palpar como persona, porque sabe, tiene mente, conoce. También existe la cuestión de la voluntad, esto de querer hacer, y eso cada uno de nosotros lo tenemos. Y el Espíritu Santo, como persona, también posee ese atributo, que es la voluntad. Por ejemplo, los actos soberanos del Espíritu Santo son un aspecto de esto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien reparte a la iglesia los dones conforme Él quiere o Él determina. Y ahí vemos la voluntad del Espíritu Santo reflejada como un atributo propio de su persona. Él quiere, a uno le quiere dar tanto, a otro le quiere dar otra cosa, y evidencia un aspecto hermoso de que la persona del Espíritu Santo se evidencia en su voluntad. El Espíritu Santo también dirige al pueblo de Dios para apartar a algunos para el ministerio. Es la selección del campo de trabajo. Y finalmente el Espíritu Santo tiene emociones. Se le puede entristecer o contristar. También manifiesta amor. ¿Se dan cuenta que lo que estamos viendo del Espíritu Santo es más que un concepto solamente? ¿Es más que algo abstracto? ¿Es más que algo inanimado o que puede significar algo? Sino que lo que estamos viendo del Espíritu Santo es que posee atributos de una persona. Y por eso, esta primera parte es demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Le podemos poner triste, y eso implica que lo podemos ofender, lo podemos contristar, dice Pablo. Y eso es propio de un ser humano. En segundo lugar, el Espíritu Santo realiza acciones que las personas realizan, así como usted y como yo. Por ejemplo, tiene la facultad divina de crear, crea de nuevo o regenera, y esto es una acción divina, contiende con los hombres, convence a los no regenerados, cuando Juan dice ahí que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, el Espíritu Santo también intercede por nosotros, hace milagros, levanta a los muertos, el Espíritu Santo habla y enseña. Todas estas acciones son propias. Es como ver a Jesús. Es como ver el ministerio de Jesús en la persona del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso porque vamos a ver que se complementan muy bien. Y testifica. En tercer lugar, le podemos ofender en forma personal. Esteban acusó a sus perseguidores de resistir siempre al Espíritu Santo. Pedro acusó a Ananías de mentirle al Espíritu Santo. Y luego dijo que Ananías y Zafira habían tratado de tentar al Espíritu del Señor.
Pablo amonesta a los creyentes a no entristecer al Espíritu Santo, recordando probablemente cuánto le había ofendido a Israel en el desierto. Todavía más, a los creyentes se les advierte en cuanto a la posibilidad de insultar o blasfemar o enfurecer al Espíritu de gracia al negar su salvación comprada con sangre. Estos aspectos evidencian que, claro, al Espíritu Santo le podemos entristecer, lo podemos ofender. En uno de los pasajes más solemnes de toda la Biblia, Jesús advirtió en contra de blasfemar o pecar contra el Espíritu Santo. Los estudiosos discrepan en cuanto a la naturaleza precisa de este pecado, pero por lo menos hay dos puntos muy claros cuando uno examina el contexto de cada pasaje. En primer lugar, consiste a sabiendas y persistentemente atribuir a Satanás lo que obviamente es obra del Espíritu Santo. Recuerden que esta enseñanza ocurre cuando Jesús libera a una persona endemoniada. Sus discípulos no pudieron hacerlo y los fariseos culpan a Jesús o dice que él está expulsando los demonios en nombre de Belcebú, de Satanás. Y ahí Jesús dice, no, no podemos atribuir las obras que el Señor hace a nuestro enemigo. Eso es una forma de blasfemar. Y la segunda acepción es que se trata de rechazar al Señor como escogido de Dios y ungido para la liberación de la humanidad. Si vemos esta realidad en personas hoy día que se niegan a creer en el Señor, bíblicamente están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no están reconociendo o no están creyendo en la obra que Jesús puede hacer por ellos en la cruz y por tanto no pueden ser perdonados. Por eso Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque quien no cree en el Señor no puede obtener perdón. ¿Se explica? Los creyentes no tienen de qué preocuparse o afanarse pensando que han cometido este gran pecado de la blasfemia, porque el mismo hecho de preocuparse de esto es una clara indicación de que el Espíritu Santo no los ha abandonado. Es decir, no nos da lo mismo, sino que algo nos conmueve, algo está dentro de nosotros que nos amonesta. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Otra evidencia más. Jesús mismo le llamó al Espíritu Santo Paracleto. Y esta palabra es una hermosa palabra griega que se traduce como alguien quien consuela, quien ayuda, quien intercede. Se define como un abogado y se traduce como una persona, alguien que ha sido llamado al lado de uno. Es quien nos acompaña, el que nos ayuda, quien nos alienta cada día. Los pasajes donde se halla este título, que ahí están los versículos, indican claramente que Jesús está hablando del Espíritu Santo como de una persona. Es decir, alguien que va a estar con nosotros todos los días, alguien que nos va a animar, alguien que nos va a ayudar, alguien que va a estar ahí para consolarnos, alguien que va a estar ahí al lado nuestro aunque estemos solos. El Espíritu Santo, Jesús le llamó como ese paracleto. Yo lo encuentro realmente hermoso, hermoso. Otra indicación de que el Espíritu Santo es una persona, se ven las palabras de Jesús que lo identifican como otro paracleto. Es decir, nos enseña que Jesús mismo se llama paracleto porque fue el primer paracleto, el primero que quiso estar con nosotros. Y Juan dice que tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Y cuando el Señor dice otro paracletos, se está refiriendo a que quiere referirse el Señor a otro de la misma clase, de la misma esencia. Si Jesús es Dios, este otro paracleto también reuniría las mismas condiciones. Así como el Señor Jesucristo vino para ayudar a sus discípulos y los animó, así también lo haría el Espíritu Santo, ayudándonos, animándonos e intercediendo por ellos y por los que creerían
su mensaje después que Jesús se fuera. Jesús prometió que no dejaría a sus discípulos huérfanos, indefensos y desconsolados. Les enviaría al Santo Espíritu. En quinto lugar, se usan pronombres masculinos para el Espíritu Santo. Y aquí yo no quiero decir que sea hombre o mujer, sino que el uso de pronombres los asociamos a una persona. Sí, es muy claro, ese es el sentir de este punto, que no es esto, no es eso, sino que es él, es una persona. Y parece que en algunos pasajes fue Jesús muy intencional al recalcar esta realidad. Por ejemplo, en Juan 14:26 podría haber omitido la palabra sin alterar la gramática, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, esa palabra Él en el griego es ekeinos, Él les va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Jesús usó 2 veces la forma masculina del pronombre. Aunque en el griego no era necesario usar ningún pronombre, fue muy insistente en decir, pero cuando Él, como una persona, el Espíritu, es decir, la persona del Espíritu Santo, venga, Él los va a guiar a toda verdad. Hemos visto 5 ejemplos concretos que la Biblia nos remarca y nos demuestra de que el Espíritu Santo es una persona. Pero el otro propósito de esta clase es señalar, es evidenciar que el Espíritu Santo también es Dios. Cuando decimos deidad, estamos refiriéndonos a un atributo de divinidad que solo Dios posee. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, lo que quiere decir que es plenamente divino, tanto como el Padre como el Hijo. A menudo se dice que es la tercera persona de la Trinidad, pero esto no es jerárquico, esto no es que es el menos importante, no, es una Trinidad que funciona en forma interdependiente. Es decir, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Es algo realmente maravilloso cómo se combinan entre estos tres que son uno y forman esta maravillosa Trinidad. Ahora vamos a ver alguna evidencia bíblica de por qué el Espíritu Santo es Dios. Y hay muchas, muchas evidencias que señalan que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, siempre se le menciona junto con el Padre y el Hijo. ¿Sí? Hay ejemplos que demuestran que los tres son iguales entre sí. Por lo contrario, sería mezclar manzanas y naranjas. Jesús les ordenó a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Pablo, en 3 frases paralelas, habla de que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y en Efesios va a decir que se refiere a un Señor, que es Jesucristo, un Espíritu y un Dios Padre. Corintios habla en forma paralela del Espíritu, el Señor y Dios. Muchos creen que no tenemos doctrina o versículos para enseñar la doctrina de la dignidad, pero aquí vemos que está muy, muy presente en el Nuevo Testamento. Y eso realmente es hermoso porque, porque nos permite descubrir la maravillosa obra, lo maravilloso que el Espíritu Santo es. En segundo lugar, se le distingue claramente del Padre y del Hijo. Hay una diferencia. Eh, en un pasaje profético, Isaías cita al Mesías diciendo, y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde hay una, una separación de la deidad. El Señor me ha enviado con su
espíritu. Y esta distinción de identidades también es evidente en el bautismo de Jesús. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, estaba parado en el río Jordán y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y al Padre habló desde el cielo, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Se dan cuenta que hay una interrelación que demuestra que el Espíritu Santo es Dios, pero también que es parte de esta Trinidad? Es muy, muy hermoso. En toda la Biblia se le llama a menudo al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Debido a esto, algunos han llegado a la conclusión de que no tiene existencia independiente, es decir, que es eterno. Pero estos títulos enfatizan que este espíritu es divino y no malo. Muchos espíritus satánicos y malos están trabajando en el mundo, pero solo hay un Espíritu Santo, que es bueno, es divino, es Dios. Se debe mantener el concepto de tres personas en la deidad. De otra manera es imposible lograr una comprensión satisfactoria de algunos pasajes bíblicos, como hemos dicho en el párrafo anterior. En tercer lugar, el Espíritu Santo es Dios porque tiene atributos divinos. Muy simple, pero muy profundo también. Para nuestro propósito, la expresión atributo divino se refiere a las características o cualidades que solo Dios posee. Entre las más importantes se cuentan las siguientes. El Espíritu Santo es eterno. Dios es el único sin principio ni fin. Y Hebreo 9:14 dice lo mismo del Espíritu Santo al describirlo como el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es omnipotente, es decir, que todo lo puede, todopoderoso. Resulta evidente en la Biblia por las poderosas señales y maravillas que Él, el Espíritu Santo, realiza. Por ejemplo, participó en la creación de nuestro mundo. Eso dice Génesis 1:2. Actúa en el nuevo nacimiento o nueva creación. Eso dice Juan. Levanta a los muertos. Eso dice Pablo en Romanos. Eso es muestra de su inmenso poder. También el Espíritu Santo es omnipresente, es decir, está en todo lugar. David dijo, ¿a dónde podría yo alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? La respuesta es obvia. Por muy difícil que le resulte a la mente humana captar esto, el Espíritu Santo está presente simultáneamente en todas partes. ¿Cómo sería posible de otro modo que los creyentes de todas partes participen en la adoración al mismo tiempo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que cada vez que nosotros nos reunimos en el templo central o en alguna reunión y disfrutamos de la presencia, disfrutamos de la manifestación del Espíritu Santo, ¿cómo podemos entender que eso también ocurre en muchas partes del mundo en forma paralela? No solo a nosotros nos pasa, no, ocurre porque Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, tienen esa capacidad divina, ese atributo de llenarlo todo, de estar en todas partes. Los creyentes somos quienes adoran por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Nada le es oculto. Por ser el inspirador de las Sagradas Escrituras, le reveló a Moisés detalles de la historia de la creación, que de otra manera no hubiese sido posible saberlo humanamente. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cómo Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, eh, pudo registrar lo que hizo Dios en el primer día, en el segundo, en el tercero, cómo creó a los animales, cómo creó al hombre, después a la mujer, cómo fue el pecado original. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Bueno, ahí actuó Dios mismo a través de su Santo Espíritu, revelando aquellas situaciones que estaban escondidas en su conocimiento y que lo da a conocer también a hombres y mujeres, y en este caso a Moisés, para registrar aquello que solo está
en el conocimiento de Dios. Pero también este conocimiento de Dios opera a través de los dones espirituales, como los de profecía, palabra de ciencia o sabiduría, que nos revelan aquellos pecados, aquellas situaciones que están en nuestro interior y que solo Dios conoce. Sí, al Espíritu Santo no le podemos esconder nada, porque así como nos conoce, nos va a guiar a toda verdad y nos da una noción de ser espirituales. El Espíritu Santo es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, no solo en asuntos relativos al pasado eterno o al presente, sino que también sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro. Y prueba de ello es que inspiró a algunos autores para que escribieran sobre algunos acontecimientos que iban a ocurrir en los postreros días. Jesús dijo que el Espíritu Santo les mostraría a los discípulos lo que habría de venir. Y Pablo nota que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos iban a abandonar la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo en este conocimiento del pasado, del presente, también lo es del futuro? Lo que evidencia que el Espíritu Santo es Dios. En cuarto lugar, el atributo más hermoso, diría yo, que del Espíritu Santo es su santidad. De hecho, es su calificativo, es lo que lo distingue. Santidad absoluta. La designación de Espíritu Santo aparece más de 90 veces en la Biblia, más de 90 veces, todas, excepto 3 en el Nuevo Testamento. Específicamente se le llama el Espíritu Santo, indicando su santidad única y su separación total de todos los demás seres espirituales, ya sea Satanás, los espíritus malos o los ángeles. Pablo llega a llamarle el espíritu de santidad, que es la forma de decir Espíritu Santo en hebreo. El Espíritu Santo se le llama así porque es santo, es Dios. Santo, santo, santo. ¿Por qué también el Espíritu Santo es considerado Dios? En quinto lugar, porque realiza las obras de Dios, obras de deidad. Solo Dios creó y sustenta nuestro universo. Solo Él puede regenerar y resucitar espiritualmente a las almas que están muertas en delitos y pecados. Solo Él tiene poder para levantar a los muertos. Y como ya hemos señalado más atrás, el Espíritu Santo participó y participa en estas obras como único agente de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. También se le llama expresamente Dios. Por ejemplo, Pedro aceptó sin cuestionamiento la plena deidad, la divinidad del Espíritu Santo. eh, por ejemplo, cuando vemos el relato de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Luego le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro reconoce que este Espíritu Santo es Dios y se le llama expresamente Dios. Pecar contra el Espíritu Santo, dice Pedro, es pecar contra Dios mismo. En esta presentación hemos visto dos aspectos fundamentales del Espíritu Santo. En primer lugar, que es una persona, porque tiene atributos de persona, y en segundo lugar, es porque es Dios. Y se le distingue como Dios por las obras que hace como Dios. Mi deseo es que cuando esta clase haya concluido, nosotros cuando pensemos quién es el Espíritu Santo, tengamos la claridad de que no es algo inanimado, de que no es una cosa, un objeto, una fuerza, que no es algo creado. No, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también es una persona.
Es una persona que Jesús ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, que iba a estar a nuestro lado, que nos iba a ayudar, que nos iba a consolar, que nos iba a animar, que no nos iba a dejar solos. Imagínense esa realidad de Dios en nuestras vidas. Yo creo que nos hace atesorar muchísimo, muchísimo la persona del Espíritu Santo. Porque no solo es persona, no solo es un amigo, no solo es alguien a quien tenemos al lado, sino que esta enseñanza del día de hoy deja muy en claro que también es Dios. Dios en nosotros. Es muy hermoso que este Manuel, que Jesús, Dios con nosotros, desarrolló su ministerio, prometió que otro consolador vendría y que iba a habitar en nosotros. Este es el Espíritu Santo prometido y que está a disposición de cada uno de nosotros, que conoce nuestra soledad, que conoce muy bien nuestra realidad. Jesús nos enseña que este Espíritu Santo está disponible para que seamos afirmados, consolados, porque es Dios y nos entiende muy bien, no nos quiere dejar, no nos quiere dejar solos, sino que quiere fortalecernos. Esta es la primera clase de 4. Vamos a ir avanzando en los próximos jueves para profundizar muchísimo más qué hace el Espíritu Santo, cuál es la doctrina en la que hoy debemos creer, según lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo los quiero desafiar a no solo conocer quién es el Espíritu Santo, no solo a derribar prejuicios o ideas erróneas, sino que a comenzar una relación con Él. Si es una persona, eso implica que debe haber una relación. Yo lo puedo poner feliz, contento. Y si es Dios, yo no puedo esperar nada menos que lo que Dios mismo puede hacer en nuestras vidas. Llenarnos de gozo, crearnos de nuevo, acompañarnos, transformar nuestra manera de pensar. ¡Wow! Tantas cosas que vamos a aprender y espero que sea un desafío para que el Espíritu Santo en nosotros haga algo maravilloso. Vamos a terminar de esta manera esta grabación, esta primera parte de este estudio bíblico y les espero el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Nos vemos.